Ya veis, muy buenas tardes, otro día más, ¿vale? Hoy, ya que hace buen tiempo, vamos a la piscina, toallita para la piscina, ¿vale? Venga, en la clase de hoy necesitamos una toallita, ¿vale? Yo tengo esta de este tamaño aquí, intentamos que sea un poquito larga, que no sea muy pequeña, ¿vale? Nada, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Espero que estéis haciendo los vídeos. Sabéis que puedo mirar las veces que fueron vistos los vídeos, ¿no? Y el del martes os lo habéis fumado un poquillo. Así que como me tengáis aquí haciendo vídeos para no hacerlos, reviento, ¿eh? Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Primer ejercicio. Vamos a colocar aquí. Vamos a agarrar por detrás, ¿vale? Vamos a agarrar por detrás y vamos a desplazar, ¿vale? Hacia un lado y hacia el otro lado, sacando pecho. Voy a sacar a un lado y después al otro. ¿Sí? ¿Vale? Pues venga. Lo hago aquí para que se me vea. Inhalamos. 1. Sacamos pecho, ¿vale? 2, 3, 4, 5, 6, no elevo hombros, ¿vale? Conecto escápulas. 7, 8, 9, 10 y descanso. Eso es, muy bien. Paso a paso. Venga, que ya están ahí las mejoras en las condiciones y la semana que viene ya podemos ir a bañarnos, ¿vale? ¿Sí? Así que hay que rezar. Vale, seguimos en la misma posición, sacamos pecho igualmente y lo que vamos a hacer ahora es elevar y descender, ¿vale? ¿Sí? Inhalo. 1, 2, sacamos pecho, conectamos escápulas. 3, 4, 5, 6, no hay arco lumbar excesivo, 7, 8, 9, 10 y descansamos. Eso es, muy bien. Para seguir vamos a mantener la misma posición y lo que vamos a intentar es, ¿veis?, enrollar la toalla y volver a posición natural, inicial. Fijaros, tiene que quedar un poco holgada la toalla para que nos dé para rotar y hacer un pelín de fuerza. Si está súper tensa, ¿vale? No vais a ser capaces de rotar, ¿sí? Pues venga, inhalo, 1, conecto escápulas, 2, 3, 4, 5, 6, como si quisiésemos estrujar la toalla. 7, 8, 9, 10 y descanso. Toalla al cuello y bebemos un traguito. Me busqué un tazón más grande. Vale, siguiente ejercicio, fijaros, lo vamos a poner aquí, ¿vale? Vamos a intentar empujar ligeramente hacia abajo, manteniendo los brazos en la misma posición y mirar hacia el techo. Miro hacia el suelo, empujo un poquito con la coronilla arriba
miro arriba. La toalla no se puede desplazar por la cabeza, ¿vale? Sí, intentamos fijar la posición manteniendo un pelín de fuerza con los brazos y simplemente miro arriba y abajo. ¿Estamos? Pues venga. 1, 2, fijo la toalla en mi cabeza. 3, sin empujarla hacia adelante, mantengo una buena postura. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Eso es importante, fijar con la base del cráneo y elevo y desciendo. La siguiente posición será igual y lo que vamos a hacer es girar la cabeza apoyándome en la toalla hacia un lado y hacia el otro. Los que tenéis más debilidad cervical, si me molesta, lo realizo suavemente sin la toalla colocada como antes, ¿vale? Siempre intentando prevenir esas molestias que tenemos. ¿Estamos? Pues sujetamos aquí, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es desplazar sin mover las manos de un lado al otro de la toalla. ¿Estamos? Pues venga. Inhalo. 1, 2, sujeto la toalla fijándola con brazos un poquito, 3, y deslizo ese cuello, 4, intento no mover los brazos, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Venga, muy bien, muy bien. Hoy he puesto una música melancólica porque se acaba el curso, viene el verano y todas son tristes noticias. Vale, ponemos aquí parte frontal, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, ¿vale? Vamos a aletear constantemente, ¿vale? Aquí, y vamos a intentar hacerlo mientras voy elevando pierna arriba y abajo, ¿sí? Fijaros, mantengo el aleteo constante, haciendo un poquito de fuerza hacia afuera, veis que mi toalla siempre está en tensión, mantengo aquí y vamos a ir despegando cada vez que contemos una pierna, intentando no bascular nuestro tronco, ¿sí? Pues venga, empezamos a aletear, activamos centro, glúteos, inhalo, 1, 2, 3, 4, 5, mantengo esa postura, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso, eso es. Acordaros que cuando aleteamos lo mantenemos constantemente, ¿vale? Intentamos no hacerlo cada vez que contemos. Sacamos pecho, aleteamos y hago siempre un pelín de fuerza hacia afuera y muy cortito arriba y abajo, ¿vale? Ese aleteo me activa toda esta parte del abdomen, ¿vale? Transverso, oblicuos, ¿sí? Y después intentamos no movernos. Ahora hacemos lo mismo con la pierna siempre en el aire y la vamos a mover un poquito, pero siempre en el aire, ¿vale? El que no sea capaz repite el anterior, ¿sí? Pues ven, 1,
2, activamos glúteo y centro, 3, 4, siempre en el aire, tramposos y tramposos. 5, 6, 7, conecto esas escápulas, 8, 9, 10 y descanso. Vamos con la otra pierna, ¿sí? Recordad, ligeramente ombliguete a espalda, muy poquita tensión, no hace falta que apretéis nunca. Activamos esos glúteos para mantener un mejor equilibrio. ¿Estamos? Pues venga, 1, los brazos solo aletean, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, descanso, toalla al cuello, o como fular si hace frío, y bebemos un traguito. ¿Otro más? Vale, cogemos toalla aquí y lo que vamos a hacer es, vamos a llevar desde abajo de todo hasta arriba de todo, manteniendo siempre presión hacia afuera, ¿vale? Para que lo vean mejor, aquí, y vamos a llevar abajo y arriba. Mantenemos fuerza hacia afuera con todo el brazo. No excesiva, pero sí constante, ¿vale? Cada uno la fuerza que pueda aplicar. ¿Estamos? Pues venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Muy bien. Agarramos aquí al revés y fijaros, un brazo con los nudillos, el brazo de abajo con los nudillos en el culete, el otro con los nudillos hacia atrás, ¿vale? Y lo que vamos a hacer simplemente es empujar abajo, empujar arriba, empujar abajo, estiro el de abajo, estiro el de arriba, ¿vale? ¿Sí? Pues empezamos aquí, inhalo, 1, y vuelvo abajo, 2, 3, 4, siempre pegadito al cuerpo, ¿vale? Aunque os despeinéis, 5, como veis yo llevo tiempo haciéndolo porque siempre estoy despeinado, ¿vale? 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Cambiamos de brazo, ¿vale? Ponemos a este arriba, nudillos en el culo, el de abajo, nudillos hacia atrás en el de arriba, ¿vale? Ahí estamos. Inhalo, 1, 2, la mirada siempre al frente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descansamos. Eso es. Muy bien, seguimos. Fijaros, vamos a hacer lo siguiente. Último
Vale, sé que estoy cargando un poco a los brazos hoy, pero sé que tocaba, porque como estamos haciendo muchas churrascadas, empieza la época de churrascadas, hay que proteger esos brazos, ¿sí? Aquí vamos a fijar un poquito con un brazo en la cadera y con el otro en la toalla. Y vamos a hacer con un poquito de tensión aquí, ¿vale? Perdón. A un lado y al otro, a un lado y al otro, ¿vale? Aquí, abriendo un poquito y al frente. ¿Sí? Fijamos con este brazo y lo que vamos a hacer es como un pequeño semicírculo, muy cortito. ¿Estamos? 1, 2, el otro brazo se fija en la cadera, 3, 4, 5, 6, si hay que descansar, descanso, si me fatiga mucho la zona cervical, 7, 8, 9 y 10, eso es. Fijamos el otro brazo, mantengo aquí, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es aquí y aquí. 1, 2, 3, 4, 5, relajo hombros, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, bebemos un trago. Seguimos. Venga, vamos allá. Vale, vamos a colocar, fijaros, el extremo de la toalla y lo pisamos, ¿vale? Si se os mancha, hay lavadora o para lavar a mano, no os preocupéis, ¿vale? No son excusas. Aquí ponemos el otro pie aquí, ¿vale? Y agarramos con un brazo. Los dos puntos de apoyo son esta mano y el pie contrario. Y lo que vamos a hacer es empujar y abrir. Abro, hago fuerza, ¿vale? Como veis, tengo que hacer fuerza para abrir la toalla y volvemos a cerrar, ¿vale? Hago fuerza, mantengo 1 o 2 segunditos, un segundito largo, ¿vale? Aquí, haciendo fuerza y volvemos a cerrar, ¿vale? Pues ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso es, hacemos fuerza contra la toalla, 7, 8, 9, 10 y descanso. Ahora, fijaros, mantengo el equilibrio aquí, mientras constantemente en el aire hacemos un poquito de fuerza hacia afuera. Mantengo equilibrio y hago constantemente fuerza hacia afuera. Si no tengo equilibrio suficiente, echo una mano en la pared y hago lo mismo. Ya no hay que abrir y cerrar, me quedo abriendo y mantengo equilibrio. ¿Estamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, activamos centro, 9, 10 y descanso. Os doy un truco para darle un buen golpe a cualquiera. ¡Zas! Vamos con la otra pierna, ¿vale? Pisamos extremo, agarramos extremo y ahora es el de abrir y cerrar cada vez apoyando, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, hago fuerza hacia afuera, 10, y descanso, mantenemos equilibrio y abrimos, y me quedo siempre haciendo fuerza, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, mantengo ese equilibrio activo centro, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Muy bien. Pisamos, ¿vale? Pisamos, agarramos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, fijaros, tengo agarrado con derecha y piso con derecha. Mantenemos aquí, escurrimos atrás, con la pierna de atrás siempre estirada y vuelvo arriba, ¿vale? Repito, fijaros, apoyo con esa punta, empujo atrás, mantengo rodilla al frente y vuelvo adelante, ¿sí? Pues venga, 1, 2, 3, 4, tiro al frente, ¿vale? 5, 6, 7, 8, pierna de atrás siempre estirada, 9, 10 y descanso. Vamos a cambiar de pierna, pisamos con mi izquierda, agarramos con mi izquierda, la derecha queda fija y vamos allá. 1, 2, ahí vas, 3, 4, 5, 6, mantengo esta pierna sin que se balancee, 7, activamos ese centro, 8, 9, 10 y descanso. Bebemos un trago. Vale, fijaros. Ponemos aquí y agarramos, ¿vale? El extremo izquierdo con el brazo derecho y el extremo derecho con el izquierdo, formato cruzado, ¿vale? Vamos a hacer, para que os sea más fácil, nos apoyamos el culete en la pared, aquí, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es abrir y cerrar piernas. Fijaros, solo las puedo cerrar hasta el ancho de mis caderas, nunca se pegan, ¿vale? La toalla nunca pierde presión. Fijaros como yo abro y cierro y se me quedan distancia de caderas. ¿Estamos? Pues venga, 1, los brazos no se pueden mover, 2, un poquito es inevitable, ¿vale? Por la fuerza de las piernas. 3, 4, pero los brazos también hacen fuerza. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y me pongo de pie. Voy a dejar así la toalla colocada, ¿vale? ¿Por qué? Vamos a hacer ahora un cangrejo, ¿vale? Un cangrejo al pil-pil, que eso vamos a flipar. Fijaros, mantenemos la posición de una pequeña sentadilla, ¿vale? Aquí, flexión de cadera y de rodillas. Hago un pelín de fuerza con los brazos y vamos a desplazarnos 3 pasitos derecha, 3 pasitos izquierda, ¿vale? ¿Cómo
vamos a hacer? Cada vez que exhalemos nos desplazamos a un lado, fijaros en mí. Y me quedo, vuelvo a inhalar. Y voy al otro lado, ¿sí? Si pudiera mandaros con los brazos aquí haciendo así, mejor, pero como no podéis sujetar la toalla y mantener los brazos arriba, pues es una lástima. Venga, vamos allá. 1, exhalo y me quedo. Nunca me pongo de pie, ¿eh? 2, 3, hago una ligera presión con los brazos. 4, 5, 6, 7, 8, mantengo una buena postura, ¿vale? 9, no redondeo la zona lumbar. 10, y me quedo, pero mantengo la posición, ¿sí? Me coloco un poco el pelo, aunque sea imposible. Y lo que vamos a hacer ahora es mantener aquí y vamos a hacer una pequeña sentadilla y volvemos arriba. ¿Recordáis cómo son nuestras sentadillas? Me siento un poquito y voy arriba, ¿vale? Tengo que tener la sensación cuando me siento de que las rodillas empujan un pelín la toalla, pero sin irse demasiado. ¿Estamos? Pues venga. 1, 2, eso es. 3, sujeto esa toalla con los brazos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, descanso y bebemos un trago. Vale, pues seguimos. Vamos a seguir, vamos a necesitar la esterilla o no, dependiendo, porque vamos a ir al suelo, ¿vale? Ya sabéis que si conocéis el suelo, es acolchado de vuestra casa, o tenéis jardín o lo que sea, pues no os hace falta, ¿vale? Estoy un poco tullido que ayer entrené y hoy tengo las consecuencias en forma de agujetas. Así que, muy bien, nos vamos a acostar, ¿vale? Vamos a colocar la toalla en una pierna, ¿vale? Vamos a intentar agarrar por el extremo y estirar la pierna, ¿vale? Hacemos más corto el apoyo y lo ponemos en la parte más delantera de nuestro pie, ¿vale? Ya lo hicimos más veces en esta cuarentena, pero es un ejercicio muy bueno. Vamos a llevar nuestra punta atrás y empujar, nuestra punta atrás y empujar, ¿sí? Como si acelerásemos en el coche. ¿Estamos? 1, la pierna totalmente estirada. 2, 3, 4, buscamos empujar con la toalla para llegar atrás de todo. 5 y empujar con la punta. 6, 7, 8, 9, 10 y descanso, apoyo la otra pierna y para seguir
mantenemos la toalla en todo el pie, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es hacer círculos cortitos con la pierna, ¿vale? Si no os permite, lo hacéis más pequeño, ¿vale? Y hacemos un círculo muy pequeñito con la pierna, ¿sí? No os podéis ayudar con los brazos para moverla, los brazos fijan la posición. 1, 2, 3, 4, 5, la otra pierna intenta quedarse quieta, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Descansamos, agarramos nuestra toalla bien, si se nos escapa, y ahora vamos a intentar, fijaros, vamos a intentar estirar la pierna y traerla atrás, ¿vale? Intentáis hacer un poco de fuerza con los brazos para impedir estirar con total comodidad, ¿sí? 1, eso es, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Muy bien, eso es. Cambiamos de pierna, ¿vale? Apoyamos en la punta, estiramos y vamos a intentar llevar atrás y empujar, ¿vale? Inhalo, 1, con la pierna lo más estirada posible, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dejo llevar esa punta atrás, ¿vale? 9, 10 y descanso. Si no os aguantan las manos, ¿vale? Si no os aguantan las manos, podéis hacer aquí, de hacer presión con la toalla entre ejercicio y ejercicio, ¿vale? Si no soy capaz de aguantar, hago lo mismo sin toalla, que tampoco pasa nada, ¿vale? Agarramos aquí, ¿vale? Y nos toca hacer los círculos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, eso es. Volvemos a agarrar aquí y nos queda el de empujar y estirar, ¿vale? Vamos a agarrar lo más al extremo que podamos, ¿vale? Intentamos estirar pierna y llevar atrás. ¿Estamos? Venga, va. 1, 2, 3, 4, 5, empujo, estiro de todo, llevo atrás despacio, 6, si no me llegan los brazos, 7, me incorporo un poco si necesito, ¿vale? 8,
9, 10 y descanso, me tapo y hasta mañana. Venga, vamos a beber un trago. Y seguimos, ¿vale? Fijaros, me acuesto aquí, llevo brazos atrás, ¿vale? Con los brazos totalmente estirados. Lo que vamos a hacer es mantener los brazos siempre en el aire e intentar crecer, llevar los brazos hacia la pared y volver abajo, ¿vale? Simplemente es alargar y volver a traer abajo. Un ejercicio de movilidad escapular, ¿vale? Intento tocar pared y vuelvo abajo, sin llevar los hombros a las orejas. ¿Estamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Muy bien, eso es. Esperen que estamos ya tomando temática aquí. El que pueda, la que pueda, mantiene aleteo aquí, ¿vale? Recordad que siempre con tensión la toalla, mantenemos aleteo y lo que vamos a ir haciendo es elevar, elevar, bajar y bajar, ¿vale? En la misma exhalación, fijaros. ¿Sí? Pues venga. 1, subo, bajo y bajo. 2, acordaros de ir manteniendo la pelvis neutra sin sufrir variaciones. 3, 4, intento no parar los brazos, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Llevo los brazos al frente, fijo aquí abajo, ¿vale? Aquí abajo los brazos y pongo la toalla encima de nuestra cadera, ¿vale? Lo que vamos a intentar es elevar y descender, haciendo un poquito de fuerza con los brazos para mantener la toalla. 1, 2, 3, elevo a través de mi glúteo, ¿vale? 4, activo ese centro y exhalo. 5, fijaros, los 5 siguientes sin puntas de los pies, solo talones. 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Muy bien, vamos a colocar la toalla aquí, exacto, ¿vale? Y vamos a hacer lo siguiente, seguimos, elevamos culete y bajamos, ¿vale? Y aquí, ¿vale? Repito, fijaros, aquí y aquí. Vamos allá. 1, 2, 3, 4,
5, cambiamos un brazo por el otro, 6, oh, que me desvisto, 7, 8, 9 y 10, eso es. Rascamos la nariz si os pica. Ponemos aquí. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Agarramos como hacíamos arriba, cruzado, y mantenemos fuerza hacia afuera. Fijaros, cruzado, ¿sí? Agarro el extremo izquierdo con el brazo derecho y ahí viceversa. Mantenemos aquí y lo que vamos a hacer es intentar estirar ligeramente y recuperar, ¿vale? Algunos y algunas seréis capaces de estirar ambas piernas y otros no, ¿vale? Cada uno con sus capacidades. Voluntariamente, si puedo o quiero, lo realizo con el tronco arriba. ¿Estamos? Pues venga, 1, 2, 3, intento fijar la toalla, ¿vale? 4, ese mentón no aplasta el cuello, ¿eh? 5, 6, 7, 8, 9, activo ese centro, 10 y descanso. Muy bien, estamos terminando, ¿eh? No se preocupen, mantenemos aquí, ¿vale? Fijamos los brazos y lo que vamos a hacer es estirar una pierna, mantener la otra en contacto con la toalla y cambiar cada vez una pierna, ¿sí? Repito, voluntariamente también se puede subir aquí, extiendo una pierna y recupero, me pongo más para atrás, aquí y vamos, 1, 2, mantengo pelvis neutra, 3, 4, 5, 6, 7, si hay tensión lumbar ya sabéis cómo adaptarlo, apoyo una pierna, ¿vale? 8, 9, 10 y descanso. Voy a beber un trago y hacemos los últimos. Vosotros podéis poner la botella cerquita si queréis beber sin levantaros, ¿eh? Vale, hacemos los últimos. Mantengo la misma posición en la que estaba. Aquí. ¿Vale? Y vamos a hacer lo siguiente. Ahora, extendemos, ¿vale? Extendemos pierna e incorporo un pelín brazos y vuelvo a apoyar. Cada vez una pierna, repito. Incorporo un poquito los que podáis, estiro brazos, flexiono y vuelvo en contacto con las rodillas. Opción menos avanzada, la anterior, ¿vale? Si lo necesito hacer sin toalla. Para los que tenéis muy poca fuerza o mucho dolor en zona de manos y muñecas, estos ejercicios podemos hacerlos sin toallas si tengo dolor. ¿Estamos? Pues venga. 1, 2, 3, no hay tensión lumbar, ¿vale? Crezco como siempre. 4, 5, 6, 7, la otra pierna se queda en 90 grados, 8, 9, 10 y descanso. Muy bien, eso es. Muy bien. Aquí
Mantenemos piernas en 90 grados, ¿vale? Vamos a mantener brazos aquí, abrir una pierna y me quedo, ¿vale? Sí, abrimos la otra y me quedo con los brazos mirando al frente, ¿sí? Los brazos no se mueven. Vamos allá, venga. Inhalo, 1. Hago un pelín de fuerza contra la toalla, ¿vale? Hacia afuera, 2. 3. Si hay molestia lumbar, apoyo la otra pierna. 4. 5. 6. 7 brazos y la pierna que queda. 8, no se mueven, ¿eh? 9. 10. Y descanso. Eso es. Dios, que me cae un pelo. Fijaros, hemos terminado, ¿vale? No os olvidéis de estirar. No os olvidéis de estirar. No os olvidéis de estirar, que os viene bien a todas y a todos los que venís a clase, ¿vale? Acordaros, agarro un peine, me pongo boca arriba, tiro de pierna atrás, cruzo pierna, ¿vale? Cruzo la otra, ¿sí? Pierna arriba, agarro un peine. Todos esos ejercicios son muy necesarios, ¿sí? Espero veros pronto, y si no nos vemos pronto, que sea porque falto yo, ¿vale? Así que un besito y que nos vaya muy bien. Chao.